Hola, hola a todos. Qué increíble emoción estar de vuelta con nuestra comunidad de @microdocs en este nuevo ensayo visual. A ver, venimos de cerrar literalmente 6 temporadas de análisis intensísimo y bueno, justo esa última temporada nos dejó flotando en ese universo inmenso y súper complejo de la literatura latinoamericana. Específicamente, claro, metidos en la cabeza de Julio Cortázar. Así que oigan, esto no es un borrón y cuenta nueva, para nada. Es la continuación súper natural de ese viaje. Y obvio, antes de arrancar con todo, queremos mandar un abrazo gigantesco, un saludo muy especial a nuestro tridente del poder. O sea, nuestra gente en Chile, México y Argentina. Siempre están ahí comentando, debatiendo y dándole vida a todo esto. Totalmente. Un saludo enorme a toda la región. Y a ver, para romper el hielo hoy, queremos arrancar lanzando una pregunta súper directa, que de hecho pueden ir respondiendo ya mismo en los comentarios. Piensen en esto. Cuando tienen un libro nuevecito en las manos, ¿qué tipo de lectura prefieren? ¿Siguen un orden riguroso, o sea, página por página sin saltarse ni una sola coma? ¿O más bien tienen un estilo rebelde, de los que hojean, saltan capítulos buscando lo jugoso y arman su propia ruta? En resumen, obediencia o rebeldía al leer. Porque fíjense, esa dualidad es exactamente el gancho que nos arrastra al desafío literario definitivo que nos plantea nuestro autor de hoy. Ok, entremos de lleno en esto. Sección 1. La antinovela. Un algoritmo de papel. Miren, lo que hace que Rayuela sea una obra tan monumental no es nada más la historia, sino el formato en sí. Cortázar no quería, digamos, sentarse y escribir otra novela más del montón. Él buscaba crear una antinovela. Quería destruir por completo ese hábito de lectura lineal, súper pasivo que nos metió en la cabeza la literatura tradicional. Piensen que la literatura tradicional nos trata casi como si estuviéramos en el cine, ¿no? Como espectadores pasivos, cómodos viendo una peli de principio a fin. Pero Rayuela, Rayuela es otro mundo. Para que se den una idea, hoy en día este libro es básicamente el tatarabuelo de un videojuego de mundo abierto. O piénsenlo como un hilo de Twitter infinito lleno de hipervínculos, donde cada clic te abre una pestaña nueva. O sea, el tipo inventó un algoritmo de navegación física décadas, antes de que viéramos la primera computadora personal. Es una genialidad absoluta, de verdad. Y bueno, para entender bien cómo funciona este algoritmo analógico, tenemos que hacer una pausa en un punto clave, justo antes de que arranque la historia. Así que pasamos a nuestro primer gran punto de guardado. Sección 2. El tablero de dirección. Las reglas del juego. Básicamente, este tablero es como un contrato analógico que Cortázar nos pone sobre la mesa antes de empezar el capítulo 1. Es ese momento exacto donde el autor te mira a los ojos y te dice, a ver, aquí están las instrucciones, ahora toca decidir cómo jugar. Hay una frase clave aquí, a su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros. Fíjense cómo con esto Cortázar está, digamos, descentralizando su propia figura de creador intocable. Es literal como si desconectara su propio control de la consola y lo pasara directamente a quien lee. El libro ya no es una cosa estática, aburrida, sino que se vuelve algo súper maleable. Cambia de forma radical dependiendo de quién tenga el control en las manos. Y claro, la pregunta del millón es, bueno, ¿cuáles son mis opciones? A ver, el tablero te tira 2 caminos principales. El primer paso es el camino tradicional. Arrancas en el capítulo 1 y te sigues derecho, de forma normal, hasta el capítulo 56, que tiene un cierre bastante dramático, la verdad. Pero, el paso 2 es el camino para la rebeldía. Aquí empiezas en el capítulo 73 y a partir de ahí el algoritmo te trae saltando para adelante, para atrás, un caos hermoso. La trama principal se fragmenta en 1000 pedazos y se empieza a mezclar con recortes de periódico, cartas, citas sueltas, pensamientos al aire. Es una experiencia, radicalmente distinta a cualquier otra cosa. Y si se animan por ese segundo camino, tarde o temprano van a llegar a nuestra siguiente parada obligatoria. Sección 3. La teoría del lector cómplice. Un desvío directo al capítulo 79. Vale, aquí en la teoría literaria se pone un poquito más densa, no les voy a mentir, pero es una cosa fascinante. Cortázar, usando a su personaje Morelli, le lanza un dardo directo a la gente que quiere que el autor le dé la historia ya masticadita, lista para tragar. La clave de todo esto está en esta idea, escuchen bien. Hacer del lector un cómplice, un camarada de camino, un texto que no es una verdad digerida sino una provocación. O sea, el autor no está ahí para dar lecciones de moral ni respuestas en bandeja de plata. En el momento en que leemos, estamos construyendo el significado codo a codo con él. La literatura ya no es un monólogo aburrido, sino, literal, una provocación directa a nuestra inteligencia y curiosidad. Y lo que es súper interesante de esto, o sea, para aterrizar toda esta densidad literaria, algo más del día a día, imagínenselo así. Ser un lector cómplice es igualito a ser el copiloto en un viaje larguísimo por carretera.
No se puede ir ahí cabeceando o durmiendo en el asiento de al lado, ¿verdad? Tienes que llevar el mapa en las piernas, ir cazando las señales, ayudando a decidir en qué cruce dar la vuelta. Te exige tener la mente al 100 súper despierta. Básicamente es el antídoto contra ese cerebro anestesiado que todos tenemos de repente por culpa de estar haciendo scroll infinito en el celular. Lo que Cortázar nos grita es: ¡apaguen el piloto automático! Ahora, si todo este rollo suena como un reto demasiado abrumador, tranquilos, respiren profundo. Pasemos a la sección 4. Disfrutando del laberinto. El jazz de la literatura. Sí, exacto, porque a ver, el punto de este ensayo no es ponernos a debatir de forma académica o súper estricta como si hubiera respuestas buenas o malas. Cero. La verdadera invitación acá es disfrutar, es dejarse llevar por la contemplación estética. Es tener las agallas de entrar al laberinto entendiendo que el chiste no es encontrar la salida a los 5 minutos. Si de pronto saltan a un capítulo y a la primera no entienden absolutamente nada de la trama, no pasa nada. El valor de Rayuela casi nunca está en avanzar en la historia, sino en la musicalidad. Las palabras de Cortázar vibran, se improvisan, tal cual como el jazz, que por cierto le fascinaba. Lo realmente hermoso de esta obra es tener esa libertad absoluta de ir al ritmo propio, dejando que la melodía de las palabras fluya, y olvidándose un ratito de la lógica de los eventos. Y bueno, así llegamos al final de este viaje por el algoritmo de papel más icónico que tiene nuestra literatura. Qué placer ha sido desmenuzar semejante monstruo de libro en comunidad. Sin duda alguna, un gustazo. Pero oigan, no nos podemos ir sin devolverles el control de la consola. Queremos ver a todo el tridente y a toda nuestra inmensa comunidad de @microdocs reventando los comentarios. ¿Ya intentaron cruzar este laberinto que es Rayuela? Y si es así, ¿por cuál camino se fueron? ¿El tradicional o el del tablero? Mil gracias por acompañarnos hoy. Sigan explorando, sigan leyendo cosas increíbles y nos escuchamos en nuestro próximo ensayo visual. ¡Hasta la próxima!